Como les decíamos, nos acompaña Luis Planas, ministro de Agricultura, de Pesca y de Alimentación, con mucho trabajo estos días. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, precisamente en un día como hoy. Buenas noches, encantado de estar en su programa. ¿Por qué? Porque viene de una reunión con todos los responsables de la cadena de producción, de la cadena de distribución, del sector de la alimentación. Usted le ha pedido que ya es momento de bajar los precios, teniendo en cuenta que van a evolucionar los costes, en teoría, a favor. ¿Con eso va a ser suficiente para que lo notemos? Bueno, yo primero creo que esa reunión de esta mañana ha sido una reunión tremendamente interesante e importante, ¿no? Porque es la primera vez que todos juntos, es decir, producción primaria, agricultores, ganaderos, pescadores, industria, cooperativas, la distribución, también los consumidores y en este caso el Gobierno de España, se reúnen para hablar de cuál es la situación. Lo habíamos hecho con cada uno de estos segmentos y los agentes de cada uno de ellos por separado, pero lo hacemos colectivamente. ¿Qué conclusiones se han sacado de la reunión de esta mañana? Yo creo que la primera de ellas, que las medidas del Gobierno adoptadas el 27 de diciembre están funcionando y han funcionado. De hecho, hemos conseguido que en el interanual bajara 3 décimas, una cantidad limitada, pero sobre todo algo más importante, de que a pesar de que se haya incrementado muy ligeramente, un 0,4, el precio de los alimentos, esta cifra es la misma que la media de los últimos 20 años. Es decir, que hemos conseguido frenar ese incremento de los precios de los alimentos y yo creo que iniciar la reversión, es decir, conseguir que efectivamente disminuyan. Esta es la segunda conclusión. Yo creo que han alcanzado el techo, todas las indicaciones, pues por ejemplo lo de la FAO, que señala que este año, en el mes de enero, el precio de los alimentos es inferior a enero del año 22, los mercados de cereales o de oleaginosas, los propios fertilizantes, que están aún muy altos en precio, pero como consecuencia de la bajada del precio del gas han bajado también. Bueno, pues esta ha sido la segunda observación y concluyo. La tercera, y ha sido el punto de vista del Gobierno que he transmitido y que he recibido una respuesta favorable, la de pedir a cada uno, a cada integrante de la cadena agroalimentaria, que en la medida de sus posibilidades trasluzca esa disminución de los costes en una disminución efectiva de los precios. ¿Y cree que eso va a poder ser efectivo? Digamos que eso se va a llevar a cabo, que lo notaremos. ¿Y cuándo y cómo? ¿En qué productos? Bueno, yo creo que la tendencia está ahí. Es una tendencia, todos los expertos así lo ven, lo ve FAO, pero también lo vemos en todos los organismos de seguimiento, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea. Lo que ocurre es que evidentemente la bajada no va a ser una bajada rápida. La inflación tiene ese problema, sube rápido y baja lentamente, pero evidentemente yo creo que estamos en una buena situación. Hemos conseguido ser el país que tiene la menor inflación de la Unión Europea y en precio de alimentos estamos entre los 4 que tienen un menor precio. Es decir, que estamos discutiendo sobre esto y el compromiso del Gobierno y la voluntad del Gobierno es que, igual que ha ocurrido en relación con la energía, con la electricidad o con el transporte, bajen los precios, pero también es verdad que nos encontramos con un mercado distinto, ¿no? Pero es un mercado complicado, usted lo conoce muy bien, de muchos años. ¿Es más útil este tipo de reuniones o casi no seducir, pero tener una buena relación con el sector, que tener otro tipo de actitudes a través del BOE? ¿Sale más a cuenta? No, vamos a ver, el Gobierno adopta decisiones y las adopta en Consejo de Ministros, las adoptamos y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Las dos medidas, tanto la reducción del IVA del 4 al 0 y del 10 al 5 con el aceite de oliva y las pastas y el bono de 200 euros, son dos medidas complementarias en este sentido. Pero yo creo que el diálogo es muy importante y en este caso la cadena agroalimentaria es una cadena muy compleja, cuyos actores, debo decir, todos ellos que he mencionado antes, se han comportado muy bien, ¿no? En momentos muy difíciles, muy recientes, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia. ¿Cómo no podemos confiar en ellos si han sido capaces de abastecernos en cantidad, en calidad y a precios razonables de productos? En estos momentos no es una voluntad de nadie el subir los precios, es que los costes están derivados de ese incremento producido por la invasión
rusa de Ucrania, ¿no? Ese es el tema. Nunca has hablado tanto, decíamos, los que ya tenemos unos años y recordamos aquello de a cuánto está el garbanzo, que decía Manuel Fraga en el primer gobierno socialista. Hemos vuelto a ver cómo en el Congreso de los Diputados se habla mucho de la cesta de la compra, y eso también influye mucho en la estabilidad de los gobiernos. Y se ha comentado mucho una expresión de su compañera de gabinete, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el ministro de Economía, que decía: yo hago la compra en el supermercado y noto ya la bajada de los precios. Y hubo gente que dudó que fuera al supermercado o que bajaron los precios. ¿Usted va a hacer la compra habitualmente? ¿Va al supermercado? Bueno, no, evidentemente no todos los días, pero muchos sábados sí que lo hago con mi mujer. Y muchas veces cuando regreso a casa del ministerio o de un viaje, me paso por el supermercado porque falta algo para comprar en casa. ¿Y nota usted la bajada o no? Y le digo más, durante la pandemia, muchas veces, sobre todo donde vivo en Madrid, en mi barrio, me iba de uno a otro supermercado para ver si efectivamente los lineales estaban completos, cuál era el nivel de ¿Llamaba al precios. encargado del supermercado? No, en absoluto. Pero le Sobre decía a la todo porque gente... al llevar mascarilla era más fácil pasar desapercibido. Pero hace tiempo que ya no llevan mascarilla. Últimamente ha ido sin mascarilla al supermercado. Sí, he ido. Sí, y le habrán reconocido. Sí. Hombre, ministro... Alguna vez sí. En general hay un gran pudor por parte de todo el mundo, ¿no? Sí. Se escuchan comentarios o demás, pero ya lo digo, no es tampoco todos los días, ni mucho menos. Pero en las ocasiones que voy, además yo creo... Fíjese, yo creo que los políticos tenemos que estar presentes en la realidad. Yo cuando no he entendido un problema, y vale esto para mi trabajo actual, pero cualquier otro, hay que verlo físicamente, ¿no? Entonces yo creo que ver, por ejemplo, en mi caso, como en una finca, en una cooperativa, en un regadío, cómo se lleva a cabo la tarea, y al mismo tiempo, lógicamente, en un supermercado, pues si faltan unos lineales, le pondré un ejemplo. Al inicio de la guerra faltaba aceite de girasol, ¿se acuerda usted? Sí. Pues yo me fui rápidamente a 3 supermercados para ver si era verdad. ¿De verdad? Auténtico, ¿sí? Lo fui a ver y efectivamente me di cuenta de 2 cosas. Que faltaba aceite de girasol porque la gente compraba pensando que iba a faltar, porque así se había comentado, pero al mismo tiempo que ahí estaba el aceite de oliva refinado, que cumplía una tarea que efectivamente a un precio más alto, pero cubría ese agujero. ¿Y usted, como usuario del supermercado, ha notado la bajada de precios, honestamente? Bueno, pues depende de los productos, es como en todo. Pero en algunos, depende de los productos y depende de los supermercados. Fíjese, este es un punto muy importante. Cuando se dice hay márgenes extraordinarios, que yo pienso que no existen, sinceramente. Lo decía recientemente el Banco de España en un estudio al respecto. En España el sector de la distribución es tremendamente competitivo. ¿Y sabe usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario, si no está de acuerdo con los precios? Irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto. Es verdad que nos movemos en márgenes, en referencias. Antes hablaba del aceite de girasol y del aceite de oliva, pero igual ha ocurrido con la leche, ¿no? La leche se ha movido este año y es uno de los productos donde la cadena de valor es más sensible. Por ejemplo, la primera ayuda de Estado que dimos desde el Gobierno en el año 2022 fue al sector lácteo. ¿Por qué? Porque los márgenes eran muy estrechos y, en cambio, estaban también los precios en origen muy bajos. Ahora estamos por precios que son superiores a la media de la UE, pero aún con algunos problemas de rentabilidad al respecto, ¿no? Pero ¿usted ya ha notado en las últimas semanas alguna bajada en algún producto concreto o no recuerda? Bueno, no, perdone, es muy sencillo. Si mira usted la nota del INE correspondiente al mes de enero, verá que el conjunto de los productos afectados por la bajada del IVA del 4 al 0% o del 10 al 5% han bajado un 1,6%. Y los productos que no han sido objeto de esa bajada de IVA se han incrementado en 1,4%. Resultado, ha habido un 0,4% en intermensual, como le decía antes, en los últimos 12 meses, en el anual, una bajada de 3 décimas. O sea, que usted en el supermercado ya no solo comprueba los precios por llevar lo que está mejor, sino por ver si se cumplen un poco las previsiones, ¿no? No. Yo esa labor de inspección no la llevo a cabo porque, además, sinceramente, uno puede tener la impresión de lo que ve en una tienda. Pero, sinceramente, yo creo que por eso hemos tenido información a lo largo del mes de enero, por supuesto, parcial de cómo estaba reflejándose. Yo creo que, sinceramente, la distribución, aparte es una obligación legal,
ha tenido en cuenta en el ticket de compra esa bajada. Tuvimos algún pequeño incidente en los primeros días en el etiquetado, porque no había dado tiempo a muchas tiendas a rebajar efectivamente los precios con la inclusión del IVA rebajado, pero yo creo que la situación ha sido en sentido satisfactorio. Se lo digo porque cuando fue, por ejemplo, la bonificación o la ayuda a los carburantes, se dijo que muchas gasolineras pues estaban aprovechando esa bajada para subir su propio margen y era muy difícil pues controlar 17.000 o 20.000 o 25.000 gasolineras en toda España. Ese ejercicio, ¿ustedes creen que se puede haber aprovechado parte del sector para subir precios por la bajada del IVA, para incrementar el suyo? Sinceramente, hasta el momento presente, desde luego, no. Y yo espero y deseo que de cara al futuro tampoco, porque además yo creo que estamos hablando de empresas que quieren, lógicamente, buscar un margen empresarial. Estamos en una economía social de mercado y tiene que haber beneficio empresarial si queremos que haya creación de riqueza y de empleo, pero también empresas que comprenden lo difícil que es la situación y también tienen una vertiente, yo creo que ahí positiva, muy positiva, también teniendo sensibles a esa situación por cierto, que nos encontramos, ¿no? ¿El IVA a la carne y el pescado se descarta, la bajada? Bueno, cuando adoptamos la decisión de diciembre, no fue una decisión en absoluto improvisada. Llevábamos semanas analizando qué medidas se podían tomar. Y si uno mira, que es lo primero que hacemos todos, ¿no? En la Unión Europea, nos miramos los unos a los otros, pues lo que se ha hecho en la Unión Europea en materia de precios de alimentos, pues la verdad es que se ha hecho bastante poco, ¿no? Está el caso de Polonia, que adoptó hacía tiempo, al inicio de la guerra, unas medidas de bajada del IVA de los alimentos. Un caso como el de Alemania, temporal de unos meses durante la pandemia, el caso más estructural de Luxemburgo y poco más. Por tanto, lo que hicimos fue analizar aquellos productos que tenían mayor consumo y que se habían incrementado en el periodo octubre-diciembre de una forma más significativa. Por eso concluimos que esos eran los que tenían que ser objeto de reducción. Por cierto, hay preocupación por la producción de aceite. ¿Puede afectar esto, yo no sé si por cuestiones climáticas, atmosféricas o de qué condición, pero parece que se está vislumbrando la posibilidad de una bajada en la producción? Esto en teoría debería llevar a una subida de los precios del aceite. ¿Esto es así? ¿Lo manejan o aún es pronto para hablar en ese sentido? Absolutamente. Estamos hablando de los mercados internacionales, pero el segundo gran factor es el cambio climático que está aquí. Se puede ver como una serie, es decir, se puede ver como una sucesión de varios años, pero la verdad es que los fenómenos cada vez más extremos. Este año hemos tenido el 26,5% menos de cereales en la cosecha de otoño e invierno. Hemos tenido el 49% menos de aceite de oliva como consecuencia de la sequía. Y hemos tenido un 16,5% menos de la producción de cítricos. O sea que efectivamente las temperaturas, la sequía extrema y las altas temperaturas han influido, pero no solo en España, también en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, que ha sido una de las razones que han influido en que el precio, por ejemplo, de los cereales fuera superior. ¿Puede provocar esto una subida del precio del aceite? Bueno, el precio del aceite ha subido ya. En el productor estamos prácticamente en unos precios que son entre el 80 y el 90% superiores a los que se encontraban hace 2 años. Tiene un aspecto positivo, la retribución al productor, evidentemente por una cantidad menor, pero tiene un aspecto negativo y es que evidentemente eso influye en el precio al consumidor, a las familias, y el aceite de oliva es parte de la cultura gastronómica de España y evidentemente no es un producto gourmet, es un producto, yo diría que de gran uso, ¿no? Ha tenido buenas palabras para el sector. De usted se dice que por su experiencia pues, conecta bien con todos los sectores, conoce muy bien el suyo perfectamente, dice comprender pues, sus necesidades, sus problemas, también la gestión de sus márgenes. Sin embargo, contrasta mucho esto con las palabras que estamos escuchando últimamente y hoy mismo de Unidas Podemos, que habla que no se arregla nada pactando con los especuladores. Usted comparte asiento en el Consejo de Ministros con ministros de Unidas Podemos. No lo ha dicho un ministro, lo ha dicho Pablo Fernández, uno de los portavoces. Esa palabra de especuladores, después de la reunión que usted estaba teniendo, ¿a qué le suena? A algo extraño, y desde luego que no se da, desde luego no con un carácter generalizado. Yo no digo que no haya una persona aquí o alguien aquí o allá que pueda llevar a cabo una actividad, ¿verdad?, que esté en el límite de la legalidad, pero no es el caso
de la cadena agroalimentaria, que está sometido a muchos pesos y contrapesos, y de generar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y además yo creo que hay un principio fundamental, que es el principio de confianza. Yo doy confianza, y si efectivamente en retorno también recibo esa confianza y esa actuación, perfecto. Si no, tomo nota. Y yo creo que en este momento estamos en una actitud positiva y constructiva, lo he dicho esta mañana, de la reunión que hemos mantenido. Además, la reunión de hoy era una reunión de todos juntos, pero evidentemente puede usted imaginarse que todos los días de la semana estamos hablando con todos los segmentos, con todos los agentes de la cadena alimentaria, y hay una confianza mutua muy grande, y además conocemos los problemas de un sector, de un subsector. A veces no tenemos una varita mágica para resolverlos todos, pero sí que podemos ser muy sensibles a ello, ¿no? Y lo somos. Pero se lo digo porque en este caso hemos escuchado opiniones sobre responsables de grandes superficies, o más que grandes superficies, grandes empresas de distribución de alimentación en España, como por ejemplo Mercadona. Hemos escuchado hoy la utilización del término especuladores para hablar del sector. Hemos escuchado palabras también muy duras cuando fue el intento que está llevando a cabo el área socialista de modificar la ley del solo si es sí. Hoy escuchábamos a Pablo Fernández decir esto. ¿Le suena a usted a algo? Es decir, esas diferencias tan notables y a veces con un lenguaje o unas expresiones tan duras como por ejemplo la de hoy, referirse a especuladores, a los del gremio del sector. Aquí hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo. Sí. En cuanto a la cuestión de forma, ¿no? Hay quien piensa que lo fundamental es utilizar el adjetivo más grueso para de esa forma ser oído en política. A mí me gusta la política como la literatura, sin adjetivos, con sustantivos. Y yo creo sinceramente que ahí es donde está la clave de todo. ¿Qué es lo que realmente se quiere decir? Yo hablo en nombre del Gobierno. Cuando yo hablo y expreso no el punto de vista de un partido político, expreso el punto de vista del Consejo de Ministros sobre los temas de alimentación. Ideas, pues puede haber ideas bien intencionadas, otras ideas que puedan tener un sentido político o político-electoral. Pero yo creo que lo importante es el test de la realidad. Y el test de realidad es que las medidas que adoptamos no son en absoluto, como decía antes, medidas improvisadas. Son medidas pensadas y medidas que evidentemente están sometidas a análisis. Y ahora estamos siguiendo qué es lo que está ocurriendo de aquí al mes de mayo y vamos lógicamente a seguir la evolución y a esperar que no ocurran dos cosas. Una, que no cambie la situación en Ucrania y no empeore, porque eso sería un factor que lógicamente vendría al traste con todas las previsiones que hemos hecho, o bien que tuviéramos de nuevo una sequía extrema este año. Esperemos que llueva. Eso del fondo y de las formas. En cuanto a la relación con Podemos, le veo muy tranquilo. Otros miembros de su gabinete dicen que bueno, esto hay que marcarlo dentro de la lucha electoral de aquí a mayo y que está marcando un poco más las costuras que diferencian sí, a las dos partes del gobierno. También lo he dicho yo mismo hace un momento, sí, es verdad. Es decir, también ahí, vamos a ver, lo repetiré una vez más, porque lo he contado varias veces y yo creo que soy bastante claro al respecto. Yo creo que tenemos un gobierno que decide y que toma decisiones en Consejo de Ministros. Y eso es lo que une la voluntad del Gobierno, evidentemente, de sacar adelante España y de trabajar para la clase media y trabajadora con muchas medidas que hemos venido adoptando en los últimos meses, en las últimas semanas, con un impacto social cierto, por la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la subida del ingreso mínimo vital y que están dando resultado desde el punto de vista económico. A partir de ahí, las dos almas significa que cada uno políticamente, cada partido tiene su pensamiento. Pero yo creo que es muy importante que se aprenda que en un gobierno de coalición no necesariamente el 100% de los temas y la expresión de los temas tiene que ser similar en los componentes del mismo, ¿no? Yo he vivido muchos años, lo he dicho varias veces, he sido parte de un gobierno de coalición en Andalucía a nivel autonómico y he vivido muchos años en Bruselas con coaliciones de 5 o 6 partidos donde esto está al día, ¿no? Asumido. La cultura de la coalición. ¿Teme que se vayan marcando más las diferencias y que el ruido impida al gobierno vender sus proyectos, por ejemplo, sociales en momentos de crisis? Bueno, yo estoy convencido que está el ruido y las nueces, ¿no? Quiero decir, creo que aquí lo que se importa es evidentemente la sustancia, pero evidentemente también, yo lo digo claramente, es decir, no me gusta la política pasada de decibelios y por tanto tampoco me gustan las expresiones, sobre todo en los temas que yo mismo manejo y que conozco,
pues, que utilizan expresiones bastante radicales para intentar simplemente descalificar una acción que es una acción que yo creo que está absolutamente situada en la dirección correcta, ¿no? Por ejemplo, poner un tope a algunos precios básicos. Usted no es muy partidario. No, es que me parece absolutamente irreal, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista legal, porque no es compatible ni con el Tratado de la Unión Europea, ni el Tratado de Funcionamiento, ni con la Constitución española. Y por otro lado, desde un punto de vista económico, porque evidentemente, fíjese, tomates. ¿Sabe usted cuántos tipos de tomates se comercializan en España? Ni idea. Pues más de 35 tipos, de los cuales 15 son los más utilizados. ¿Qué le ponemos? A todos con unas características y proceso de producción totalmente distinto, el mismo tope. Hay un gobierno que, por cierto, sí que lo ha hecho con algún producto, que ha sido el gobierno de Hungría. Fíjese, el señor Orbán, y le ha salido muy mal. No son de su familia política. No, ciertamente, pero aparte de eso, están en inflación, si no recuerdo mal, por encima del 30%, ¿no? O sea que parece que no tener muy buen resultado. Vamos a hablar un poco de la Unión Europea. Usted conoce mucho la Unión Europea, conoce mucho cómo funciona la Unión Europea, las comisiones o la Comisión. Ahora hay una visita de una misión de la Unión Europea para fiscalizar o controlar cómo van los fondos europeos, cómo se utilizan, qué destino tienen y qué grado de ejecución hay. ¿Hay preocupación de que esa misión esté, como hemos escuchado en algunos medios, muy orientada por el PP europeo, muy orientada con valores críticos al gobierno de España? ¿O no? ¿O es una invención de los periodistas? Bueno, permítame, este es un tema muy serio, ¿no? Porque yo creo que explicita muy bien lo que estamos haciendo desde el Gobierno, lo que hemos logrado y lo que estamos poniendo en práctica. Le responderé sobre esta misión, pero permítame que hable un momento de lo que se supone que se está hablando, que es del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Cuando en julio del año 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue 160.000 millones de euros para España, que es junto a Italia el país más beneficiado de los fondos europeos de recuperación del Next Generation EU, conseguimos un gran éxito. A partir de ahí hemos venido aplicando prácticamente con carácter pionero todos los elementos de ese plan de recuperación que nos fue aprobado en su día por la Comisión Europea, primer Estado miembro, y que hemos venido implementando, y el viernes pasado la Comisión Europea aprobaba el tercer desembolso por 6.000 millones de euros, con lo cual son ya 31.000 millones de euros. Hemos presupuestado en los ejercicios presupuestarios del 21, 22 y 23 los fondos europeos y están avanzando a muy buen ritmo. Tenemos aproximadamente 190.000 proyectos ya que están en marcha, de los cuales hay 150.000, más o menos, empresas implicadas. O sea, eso está funcionando y yo creo que eso nada debería taparlo, por decirlo así. Y a partir de ahí está la visita de una comisión parlamentaria. En realidad, los fondos que ejecuta España, el control que lleva a cabo la Comisión Europea, en primer lugar. En segundo lugar, son auditados por el Tribunal de Cuentas Europeo, que tiene su sede en Luxemburgo. Y la Comisión de Control Parlamentario lo que hace exclusivamente es darle lo que se llama el procedimiento de descarga al final del año en relación con el ejercicio presupuestario a la Comisión Europea. Entonces, a lo que ha venido esta Comisión Parlamentaria a España es exclusivamente a analizar, en el marco de la descarga de la Comisión Europea, la aplicación de los fondos en España. Y le voy a decir una cosa, por parte del Gobierno, temor ninguno, porque estamos haciendo bien las cosas y no tenemos, al contrario, lo queremos mostrar y yo creo y demostrar y lo podemos hacer. Pero como se le ve que pues, los responsables de la Comisión, Gentiloni, hablan bien, la propia Ursula von der Leyen habla bien de la gestión de los fondos europeos, viene una misión de la Unión Europea con una presidenta, Mónica Hohlmeier, me parece, veamos, va a llevar a cabo esta comisión, muy crítica, sin embargo, con la gestión del gobierno. Lo hemos escuchado, ha dado lugar a choques. Entonces yo le preguntaba si, no temor, pero tiene entonces, se lo planteo de otra manera,
ciertas dudas de que esta misión vaya a ser muy crítico con su gestión, al contrario de lo que dice la Comisión? Vamos a ver, el objeto de esta misión parlamentaria, como le digo, es el procedimiento de descarga del presupuesto 2021 de cara a la Comisión Europea. ¿Temor por parte del Gobierno? Ninguno. Se lo digo claramente. Si es que además estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo puestos como modelo por parte de la Comisión Europea de cara a todos los Estados miembros. Mire, yo pertenezco a la generación, como usted bien sabe, antes mencionaba a Manuel Fraga y los garbanzos. Sí, yo recuerdo yo aquella no lo he intervención. leído, yo estaba en el hemiciclo. Yo lo vi en la tele. Yo era un joven diputado de aquella legislatura del 82, yo ya estaba allí, con lo cual le puedo ¿Usted decir... debutó aquel año? Yo debuté en el Parlamento en el año 72, tenía 29 años, con la primera vez que fui elegido. Efectivamente, somos los dos que estamos aún en política activa de aquel grupo parlamentario. Pero volviendo al tema, quiero decir que nosotros tuvimos y tenemos una gran experiencia en la aplicación de los fondos europeos. Hemos sido prácticamente tutores de muchos países miembros que se unieron en 2004 de cara a cómo implementar los fondos de cohesión, en lo que ahora yo me dedico, en la agricultura, la PAC, cómo aplicar los fondos de la política agrícola común. Por tanto, hemos estado muy bien. Lo que pasa es que continúa existiendo un poco el problema que existió en 1992 en Edimburgo y pasó en el 2020. A mí hay una cosa que no me gusta de la oposición en España y del Partido Popular, que cuando se discute en Bruselas y está el presidente del Gobierno, siempre juega España. No juega el PSOE, juega España. Y por tanto, a España y al presidente del Gobierno, sea el que sea, siempre hay que apoyarlo en su negociación europea. Eso ya nos pasó en el 82. ¿Se acuerda usted del pedigüeño? El 92. Sí, del 92. Fuera de Aznar con Felipe, ¿no? Creo que sí, sí, recuerdo efectivamente. Pero es que ahora nos ha vuelto a pasar. Nos ha vuelto a pasar después también, una vez logrado los 160.000 millones en su implementación. Querían que las normas fueran lo más barrocas y complejas posible. Las normas son las de la Comisión Europea. Y yo he trabajado en la Comisión Europea y sé hasta qué punto por eso le es preguntaba, difícil, ¿no? Porque he visto en medios próximos, digamos, a la derecha, mucha expectación y muchas declaraciones de Mónica Hohlmeier, críticas con la gestión o poniendo muchas dudas en la gestión de la ejecución. Sin embargo, ibas a otra parte, a la Comisión, y hablaban bien. Yo le preguntaba si no es temor, si no puede existir el riesgo de que esta visión que se haga del trabajo del gobierno español sea especialmente crítica. Bueno, le voy a responder de otro modo. Yo voy todos los meses a Bruselas, a un Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Y a mí me sorprende que muchos ministros que no son de mi familia política, que no son de izquierda, que no son socialistas, demócratas cristianos, del PPE o liberales, me dicen, ¿qué estáis haciendo en España desde el punto de vista económico? Desde los resultados que muestra la economía y la creación de empleo. ¿Qué estáis haciendo? Entonces, a mí me enorgullece. Después vuelvo aquí y me encuentro en el Congreso los miércoles por la mañana con una visión que es totalmente y radicalmente distinta. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que la realidad siempre se impone. A la realidad la echas por la puerta y entra por la ventana. Y se te mete por la ventana. Bueno, eso lo tengo muy claro. Vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. Buenas noches. Usted antes decía que tenía 29 años cuando ya estaba en el Congreso y escuchaba a Manuel Fraga hablar de los garbanzos. Me gustaría que hiciera un análisis de cómo ve ahora la política. Ya ha dado alguna pincelada, pero hablo, si acaso pudiera hacer hasta alguna autocrítica, ¿no?, de cómo ha llegado la política a polarizarse de esta manera, ¿no?, donde efectivamente ya en el Congreso no se habla de garbanzos, sino que casi los garbanzos se los tiran unos diputados a otros a la cabeza, ¿no?, o por lo menos en los decibelios y en los insultos y en las diatribas que se dedican unos a otros. ¿Qué ha fallado en la política española y si usted, desde su experiencia, cree que tiene alguna posibilidad de mejorar en los próximos años? Bueno, es una respuesta, supongo, de un minuto o menos, de 40 segundos. Es muy difícil resumir en 40 segundos. Le daré mi impresión personal. Yo volví al Congreso cuando fui nombrado ministro por el presidente del Gobierno, en junio del año 2018. Y recuerdo que uno de los primeros comentarios que le hice al presidente, le dije, este no es el Congreso que yo dejé. Yo dejé el Congreso en el año 87, cuando fui elegido diputado europeo, ya lo era entonces, y dejé el escaño y no regresé hasta mi nombramiento como ministro. Ha cambiado mucho.
Yo creo que para unas cosas para bien, otras cosas para mal. Pero sobre todo hay una cosa que me preocupa mucho y seré muy sintético. Yo creo que por encima de los puntos de vista políticos, la educación y el respeto no deben jamás perderse. Le parecerá una cuestión de forma, pero a mí me parece una cuestión sustantiva. Es verdad que estamos en un contexto totalmente distinto y que en este momento, primero con la pandemia y ahora con la guerra, estamos en una situación muy tensionada, pero viene de atrás. Y yo creo que hay algo muy sencillo. Cuando uno gana unas elecciones y los ciudadanos le colocan en la oposición, pues hay que aceptar los resultados electorales. Y a mí me da la impresión que la derecha en España, de un tiempo a esta parte, no ha aceptado esos resultados electorales. El tema va más allá. Lo he dicho hace un momento, creo que también es un problema no solo de fondo, sino también de formas, pero ambas cosas están íntimamente vinculadas. Y yo creo que es necesario, yo al menos lo he intentado con la política agrícola común, ahora hoy mismo con esta reunión que he mantenido, llegar a acuerdos. Eso es absolutamente necesario en política. Pero sus compañeros de gobierno, usted antes decía que no le gusta que suban los decibelios. ¿Entiende que tienen alguna responsabilidad también? Bueno, yo creo que aquí funciona un principio de acción-reacción, en lo cual alguien tiene que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y no seguimos en esta vía. Yo creo que esto es muy importante. Si una cosa me ha enseñado Europa, y he pasado la mitad de mi vida trabajando en Bruselas, es que siempre es mejor el peor acuerdo que el mejor desacuerdo. Por tanto, que al final hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Carlos. Sí, vamos a hacer un par de números muy sencillitos. Ministros, si los salarios de convenio, que son los mejores, los de la gente que tiene capacidad de negociación, sindicatos y demás, están subiendo este año el 2,8% de media, eso es lo que se está pactando con los sindicatos para subir el 2,8% en 2023, y los precios de los alimentos, en el mejor de los casos, están subiendo el 15,3%, evidentemente los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos de menos poder adquisitivo, están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo brutal porque gastan buena parte de su sueldo, los de abajo sobre todo, como lo sabemos, gastan muy buena parte de su sueldo en alimentos. Yo entiendo que alguna gente que nos esté escuchando dirá, bueno, el ministro nos está diciendo esto poco a poco va a ir bajando, pero una diferencia tan fuerte entre el aumento de los sueldos y el aumento de los en fin, y hay alguien evidentemente que se está beneficiando de ello. Ustedes, cuando hubo un aumento muy extraordinario de los beneficios este año de la banca, que ha habido bancos que han ganado 9.000 millones de euros, dijeron ponemos un impuesto a los beneficios de la banca. Ha habido beneficios muy extraordinarios de las eléctricas, algunas energéticas, algunas han subido 70%, ponemos un salario extraordinario, un beneficio. Los precios de los alimentos están subiendo, ahora un 15%, ha habido épocas incluso de 30% en estos meses, los beneficios evidentemente de las grandes distribuidoras son enormes, 600 millones, 700 millones de este orden, algunas de las grandes fortunas españolas y europeas están en este sector. No se puede hacer nada, ministro. No estoy de acuerdo con el análisis. Vamos a ver, que estamos preocupados por el poder adquisitivo de la clase media y de los trabajadores, por supuesto. Y por eso hemos adoptado medidas como, por ejemplo, la del incremento del salario mínimo, que ha sido una medida yo creo que muy importante, 1.260 euros si son en 12 pagas, en 1.080 si son en 14 pagas, el incremento del 8,5% de las pensiones, el incremento del ingreso mínimo vital. Se refería usted a la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios y ese gap. Pero al igual que en el caso de las empresas energéticas o del sector financiero, que son beneficios extraídos y provocados por la situación misma del mercado que provoca esos beneficios extraordinarios, yo le puedo decir que ese incremento de precios en el caso de los alimentos está estrictamente vinculado al incremento de costes. Y esa es la clave de todo el proceso. Por eso no se pueden adoptar ni se deben adoptar las mismas medidas. Y yo creo que ahí el problema no es un problema de márgenes empresariales, es un problema de costes. Pero los márgenes empresariales son importantes. Este año vamos a ver los beneficios vamos a ver. de estas grandes los empresarios, igual que cualquier actividad, y vale para el agricultor y el ganadero, el industrial o de distribución, tiene que cubrir sus costes y su precio de venta tiene que ser superior. Pero no son, en mi opinión, extraordinarios. Paloma. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. Yo le quería preguntar, usted hoy decía, después de esa reunión que ha tenido con todo el sector, que hace falta un poco de paciencia, un poco de tiempo para ir viendo los resultados de las medidas que ha implementado el Gobierno, sobre todo lo relativo a la bajada del IVA,
porque es verdad que la inflación sube muy deprisa y ahora tiene que ir bajando para que realmente la gente lo vaya notando. Lo que pasa es que esa es la preocupación de todas las familias, porque es cierto que todos los consumidores lo notan. Entonces le pregunto por los plazos. Usted dice, necesitamos más tiempo para que se vean los resultados. Yo no sé si tienen algún plazo concreto en el que ya digan se va a ir notando, y si ese plazo no llega, no sé en cuánto tiempo, se plantean, abre la puerta a alguna otra medida. Le preguntaba a Xavi antes por una de las que ha presentado Podemos, que fue la del tope de los alimentos, ahora están en la vía de la bonificación. Da la impresión de que usted eso no lo ve, pero no sé si hay un punto intermedio, si usted se plantea abrir la puerta a alguna otra medida, además del IVA. Vamos a ver, el Gobierno está en todo momento analizando cuál es la evolución de la situación. Usted me pregunta, ¿cuándo y cómo va a ocurrir esto? Esto tenemos la predicción y las opiniones de la Comisión Europea, las de la FAO, las del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las de la OCDE, y sabemos hacia dónde van las cosas. El cuándo y cómo es prácticamente imposible predecirlo. Yo creo que hay una cosa muy importante, no sé, yo creo que Hobbes era un socialdemócrata y yo soy de la escuela de Hobbes. Es decir, hay que tener paciencia y tenacidad en las medidas que se lleven a cabo. Comprendo que eso choca con la inmediatez y con la necesidad de seguridad y de certidumbre, pero hemos conseguido doblar la curva de la inflación en España y estamos en estos momentos en el nivel inferior de la Unión Europea. Le decía antes que estamos entre los 4 países de la Unión Europea que tienen una menor índice de crecimiento del precio de los alimentos. Yo estoy convencido que con las medidas que hemos adoptado y trabajando tenazmente en ese sentido, lograremos un resultado. ¿Qué plazo temporal? El decreto ley habla de hasta mayo en función de la evolución de la inflación subyacente, pero evidentemente en todo momento estamos analizando cuál es la situación y la respuesta que tenemos que dar. A fecha de hoy, persistir en lo que aprobamos en el mes de diciembre, pero evidentemente siempre con la vista abierta para responder ante las situaciones que se puedan plantear. Última pregunta, Antonio. ¿Qué tal, ministro? Bueno, usted ha mencionado antes de pasada la sequía, ¿no? La sequía ha sido uno de los elementos que han generado inflación, puesto que ha habido menos producción. Por ejemplo, el caso del aceite de oliva es espectacular. Bien, yo me temo, vamos, que en otoño ha llovido poco, en primavera pues vamos a ver si salimos de esa sequía permanente, pero no hay que darlo por hecho ni mucho menos. Y el principal problema que genera la sequía viene dado por el riego, que eso es competencia suya. Cerca del 90% del agua que consumimos va a regar, y a regar de una manera muy ineficiente, como usted sabe mejor que yo. Entonces, la pregunta es escueta. ¿Cuándo van a empezar a dosificar, a gestionar el agua de riego con criterios de prudencia, como hacen países, no sé, el caso de Israel es paradigmático, ¿no? El goteo, todas esas cosas, y no seguir regando por sistema de inundación, que es un despilfarro de agua? Es decir, sería una manera también de abaratar los costes, porque tendríamos una producción mayor, ¿no? Sí, muchas gracias, Antonio. Una buena noticia, no despilfarramos tanta agua como en la agricultura como antes, ni mucho menos, ¿no? Vamos a ver, en estos momentos España es, con 3.800.000 hectáreas, el primer país de la Unión Europea en regadío. Las dotaciones de agua se deciden por las confederaciones hidrográficas y evidentemente tienen en cuenta la realidad de cuál ha sido la lluvia en el último periodo y cuál es el nivel de los embalses. Por ejemplo, en España en los últimos 20 años ha disminuido un 12% la pluviometría media, y los científicos dicen que incluso en los próximos años puede incluso disminuir más. ¿Qué significa eso? Que tenemos que utilizar muy bien el agua que tenemos. De esa superficie que le he indicado, más de la mitad está modernizada, y buena parte de ella con riego de precisión, con riego de goteo o similar, y estamos trabajando, precisamente hablaba hace un momento del plan de recuperación, para financiar obras de modernización del regadío, que son uno de los elementos fundamentales. España es, junto a Israel, como usted mencionaba, los 2 países del mundo que tienen la tecnología de agua más desarrollada. Y evidentemente tenemos que continuar trabajando para continuar produciendo alimentos y al mismo tiempo tener en cuenta
las masas de agua de que disponemos. Es muy curioso, pero en la cumbre de Río y el acuerdo de Río, del cual se habla mucho, del 92, no surgió en función de un pensamiento climático abstracto, surgió en función de la influencia del cambio climático sobre concretamente la producción de alimentos, porque es el gran problema con que nos encontramos y que tenemos que resolver, ¿no? Pues aquí lo dejamos, ministro. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. O sea, podemos estar seguros de que en las próximas semanas, meses, se va a ir moderando el precio de la alimentación. Esa es la apuesta del Gobierno y espero que la realidad sin duda lo confirme y vamos a continuar trabajando en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y un saludo a todos los espectadores. Bueno, pues hasta aquí el tiempo para la entrevista. Hoy, como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como han visto, enseguida empezamos a analizar la actualidad de este lunes 20 de febrero.